Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Espero que todos se encuentren bien, sobre todo de salud. Me presento con ustedes, soy el maestro en Derecho Jesús Cruz Mesa, su servidor. Supongo que la gran mayoría de todos ustedes ya me conoce y para los que no, pues bueno, yo me encuentro dentro de la dirección de nuestra noble institución, el Centro Universitario de Práctica y Especialización Jurídica. Y pues el día de hoy traigo a la mesa un tema importante tocante a la reforma judicial y nace este tema o la razón por lo que lo traigo a la mesa es porque el día lunes fue lunes 5 de agosto, hoy es miércoles 7 de agosto, pero el día lunes participamos en un evento que hubo en donde tuvimos una participación espontánea porque no era la idea, no íbamos preparados, pero nos ofertan la oportunidad de platicar un poquito acerca del trabajo que llevamos o que hemos estado realizando en relación a el proyecto de la capacitación y la difusión del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nos aperturan ahí un espacio rápido para hacer el comentario en una asamblea con el profe René Bejarano. También por ahí se encontraba la diputada electa Celina Trujillo Arizmendi. Una persona por demás carismática, carismática y sencilla. Entonces nos tenemos algún tipo de conversación y culminando este tema, me doy cuenta que algunos de los ponentes que estuvieron ese día platicando, más de la mitad, estuvo muy incisivo al tema de la reforma judicial. Mucho de ello se estuvo trabajando o se estuvo platicando tocante al tema de la reforma judicial y nos preguntaban y nos decían a nosotros, oye, ¿y por qué no te has pronunciado en relación a lo de la reforma judicial? Y le decíamos, no nos hemos pronunciado o no hemos hecho públicos nuestras apreciaciones porque todavía se encuentra manufacturándose, porque hemos de tener que esperar algunas cuestiones y nos pedían que pudiéramos vertir algún tipo de opinión al respecto. Entonces, lo primero que yo creo que es importante advertir es que la reforma, voy a traer a colación un documento que proporciona gobernación respecto a lo que es la reforma al Poder Judicial. Es unas zonas diapositivas en forma de resumen y de puntos importantes, porque realmente sí está extensa, pero a manera de resumen, les puedo platicar que según el presidente, dice, tenemos unos objetivos en esta reforma para sentar las bases, ¿no?, de lo que vamos a hablar. Dice, uno de estos objetivos es una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nos dice, eficiencia, austeridad y transparencia en el máximo tribunal. De ese párrafo lo único cierto es que es el máximo tribunal, es lo único cierto. En el tema de la eficiencia, no creo que haga falta un cambio de personal para que haya eficiencia. En realidad, la ineficiencia que existe, que es muy grande, se debe a que el personal está saturado de trabajo, que es tocante al otro tema, al tema de la austeridad. No creo que se requiera austeridad y eso no quiere decir que entonces hay que derrochar dinero. Hay conceptos equívocos desde mi perspectiva. Una cosa es la austeridad y otra cosa es el mal manejo de los recursos o los malos manejos o las malas distribuciones de los recursos que se destinan. Entonces, en el tema de la eficiencia, tú puedes poner a una persona y después quitarlo, volverlo y poner a una diversa, y puede ser que sea eficiente más, menos o incluso hasta ineficiente. No se trata de eso. En el tema de la austeridad, no creo que sea el punto de volverse austeros. Al contrario, se trata de inyectarle economía, pero sobre todo redistribuir esos recursos para que haya más personal que pueda atender estas necesidades que existen. Se ha visto superado el poder judicial, tanto federal como del fuero común. No se diga del fuero común, los federales también están inundados en trabajo, pero se han visto superados la proyección judicial dentro de la administración de justicia, se vio superada por la dinámica social. Obviamente
el índice en los delitos aumenta drásticamente. En los procesos en materia familiar, en materia civil, aumentan. ¿Por qué razón? Esto no es cuestión de política ni es cuestión partidista. Simple y sencillamente es una cuestión social, humana. Es una cuestión de sociología. Si nosotros nos remontáramos al concepto acuñado por Augusto Comte, seguramente que viniera a colación el hecho de, a ver, vamos a entender esto. Si existe un personal para poder atender procesos en una circunscripción o en una demarcación determinada, ese personal se va a ver incapaz de atenderlo porque al siguiente año o con el paso del tiempo el personal va a ser el mismo, pero las personas que tienen que atender va a incrementar. Va a haber más nacimientos, las personas se van a casar, se van a divorciar, simple y sencillamente desde el momento en el que podemos pensar que hay una pensión alimenticia de un ser que se está gestando. Desde ese momento nos vamos a poder ver superados en relación a un año anterior o a 2 años anteriores por la sociedad, el derecho por la sociedad. Entonces, no me parece que eso sea un tema correcto de vislumbrar. En realidad, sin adelantarme y sin llevar a cabo conclusiones, yo sí aplaudo una reforma al Poder Judicial. No sé si en estos términos, o eso es lo que vamos a estar platicando ahorita, pero la reforma sí que es muy importante y sí que es muy necesaria, pero hay más desprestigio, mito y chisme que realmente un enfoque jurídico. Si es reforma al Poder Judicial, quien debiera de atender ese tema son abogados, y parece que lo atienden todos menos los que debieran de ser. Entonces, en el primer tema de los objetivos, yo considero que la reforma al Poder Judicial no tiene razón de ser para buscar la eficiencia. Puedes buscar la eficiencia de muchas maneras. En el tema de la austeridad estoy completamente en desacuerdo con el tema de la austeridad. Eso no quiere decir que podríamos mejorar la distribución de los recursos y con ello producir un recorte a esos recursos, porque al momento de ser mejor aprovechados no hay una necesidad tan grande. Y en el tema de la transparencia considero que es una utopía, ¿no? El tema de la transparencia. Pero bueno, el hecho de que sea una utopía no quiere decir que no sea un proyecto que tengamos que estar luchando para tratar de llegar a él o para lograrlo. Entonces, por el primer punto va por ahí, ¿no? En el segundo punto, que es la elección popular de ministros, magistrados y jueces, dice legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia. De entrada, estoy completamente en desacuerdo con el tema de la cuestión popular como lo han venido manejando. Considero que no es el enfoque que le quiso dar desde un momento el presidente al tema de la popularidad. Se ha tergiversado, a mi óptica, se ha descontextualizado el tema de la legitimidad democrática de los impartidores de justicia. Hay una lona muy grande afuera de el Palacio afuera del Palacio de San Lázaro, en el Poder Judicial, en la sede del Poder Judicial, en el Palacio de Justicia de San Lázaro. Hay una lona muy grande que dice: la justicia no es un tema de popularidad. Considero que el error por parte de los asesores del presidente fue el concepto popularidad. Yo pienso que iba enfocado al tema de la polis, de la cuestión de la popularidad tocante a los ciudadanos. En ese sentido, sí lo creo que es algo importante, pero se ha desinformado o se ha malentendido la idea de la elección popular. A últimas fechas ha existido pronunciamiento por parte de el compañero Moisés Ignacio Mier Velasco, mejor conocido en el bajo mundo del AMPA como Ignacio Mier, en su calidad de coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Y él viene y dice: oye, vamos, ya estamos tratando de arreglar esto, va a haber unas reformas a la reforma. A veces que todavía ni siquiera iniciamos bien
pero va a haber unas reformas a la reforma, ¿no? Y aclara y dice, a ver, el primer punto, hay un tema de elegibilidad, no LGBT y más, no, que no lo descarto tampoco, pero esto es elegibilidad, de cómo se va a elegir a ese tema de la elección popular de ministros, de magistrados y de jueces. ¿Por qué? Porque no se trata de que sea unos jueces populares, el más popular que haya en la República, ese que sea juez. Porque sí estaría muy cabrón llegar a un juzgado o ir a la Suprema Corte de Justicia y que de repente te recibiera, no sé, Alejandro Lora, Alex Lora, y dijera que vive el rock and roll. Y tú vas a decir así como de, güey, o sea, no, sí que eres súper popular y eres un extraordinario artista y un compositor de éxito, un músico increíble, pero pues no tienes la calidad para ser ministro o juez, ¿no? Yo creo que ese es lo que se ha descontextualizado de la idea de la reforma en el concepto de elección popular. A mi óptica tiene que ver con eso. Nos hemos estado echando mucho las manos a la cabeza diciendo, oye, ¿cómo es posible que ahora por una cuestión de popularidad existan personas que tengan que ver con la impartición o la administración o la procuración de justicia? A ver, vamos a empezar a entender una cosa. Sí que el Poder Judicial cumple una función, que es la función jurisdiccional. Cuando estamos con los alumnos o con los compañeros de la licenciatura, siempre hablamos mucho del tema de la función jurisdiccional, porque Hollywood nos ha metido una idea estúpida de pensar que jurisdicción tiene que ver con competencia, ¿no? Y que habla de una cuestión de circunscripción en donde tú eres competente o no para conocer. Eso malamente interpretan como jurisdicción. La función jurisdiccional es aquella interpretación y sanción que se hace acerca del marco normativo, acerca de la ley. Entonces, la ley, las leyes, el proceso legislativo, la procuración y la administración de justicia, lógicamente van a un nivel muy estrecho, pero sobre todo existe una concordancia, un trabajo íntimo, una sinergia que se hace. Esto lo traigo a colación porque yo no sé por qué se están queriendo ahorita espantar de que haya un tema de elección popular para el tema de la administración de justicia, cuando esto ha nacido o nace desde el momento en el que tenemos diputados federales como Carmen Salinas, que estuvo del 1 de septiembre del 2015 al 31 de agosto del 2018. O sea, qué locura. Y pues estamos ahorita con el tema de Marisol Gacé. Si tú lo tienes como referente o lo googleas, lo primero que te viene es teatro de cabaret, ¿no? Rocío Banquels, actriz, cantante, con trayectoria, lo mismo que decíamos de Alex Lora. Y ahí están como diputados. Sergio Mayer, del 2018 al 21, que se desempeñó como diputado federal en ese momento, ¿no? Eso no quiere decir que necesariamente sea algo bueno o malo, pero yo considero que el tema de un cargo de elección popular no va enfocado a la popularidad que nosotros tenemos pensada como un concepto de quién es más famoso. Eso es fama, ¿no? Si nosotros atendiéramos a la etimología de popular, podríamos advertir que tiene que ver con la ciudad y el pueblo, ¿no? Se ha tergiversado, se ha mal visto eso es algo muy increíble. Pero no es la primera vez que ocurre, y los ejemplos ya lo estábamos ahorita comentando respecto a los diputados, ¿no? Y se ha permitido. El Poder Judicial tiene que enfrentarse a un problema por interpretar las leyes defectuosas que nacen de estos legisladores. Si en realidad nos quisiéramos echar las manos a la cabeza por decir, oye, jueces populares, bueno, ¿y por qué entonces tenemos? Sí que los diputados sí que tienen un cargo popular, pero no debe de ser interpretado como una cuestión de popularidad porque seas famoso. Si nosotros, nada más por ejemplo, porque ahorita ni es el caso, pero por citar un ejemplo, si nosotros pudiéramos googlear, por ejemplo, a Carmen Salinas,
por ejemplo, vamos a advertir que en el sistema de información legislativa, pues ahí está. Me parece una actriz increíble, me parece un gran ser humano. Nunca tuve el gusto de conocerla, pero yo considero que es increíble. Pero, por ejemplo, al momento de ver el perfil curricular, aquí está: trayectoria política, embajadora de la educación del CENTE. Trayectoria académica, primaria. Trayectoria empresarial, productora de teatro y de telenovelas. Ah, bueno, pero hay otros rubros, ¿no? Obviamente, pues hay algo más. Actriz en diversas películas y obras de teatro. Acreedora de diversos premios y reconocimientos por sus actuaciones. Galardonada con las Palmas de Oro, galardonada en Nueva York, galardonada como la diosa de plata por el papel a cuadro femenino en La misma luna. O sea, me queda claro que es una gran actriz y me queda claro que es un gran ser humano y me queda claro cualquier cosa. Pero eso no hace o no logra hacerla una legisladora. Este es el ejemplo de un problema popular. ¿Y por qué nadie se echó las manos a la cabeza? De hecho, ella vino por parte del PRI, ¿no? ¿Y por qué nadie dijo en ese momento: oigan, ¿cómo vamos a tener a una persona que es Carmen Salinas, que ella tiene primaria y que lo único que ha ganado son premios por actuación? ¿Cómo va a hacer leyes ella? El ser una persona de elección popular o el querer pretender un encargo de elección popular habla de una vocación, habla de una trayectoria, habla de un profesionalismo, no del hecho de que seas famoso o no seas famosa. Reitero, está mal entendido el tema. Sin afán de verme mal, pero por simple estudio, si nosotros vemos a la diputada Dolores Padierna, por ejemplo, una de las diputadas más reconocidas, una de las diputadas con una trayectoria legislativa impresionante, con una preparación popular. ¿Quién es más popular? Yo considero que es más popular Carmen Salinas. La recuerdo de Las Ficheras, la recuerdo de María Mercedes, me parece que también estuvo en Mariela del Barrio, la recuerdo de las películas del Canal 9. Yo considero que Carmen Salinas es más popular que María de los Dolores Padierna Luna, eso que ni qué. Pero si nosotros contrastamos el perfil curricular, te cansas de leer, ¿no? Respecto al tema de la trayectoria administrativa, jefa delegacional, con experiencia. Respecto a la trayectoria legislativa, diputada local, diputada federal, nuevamente diputada federal, senadora, diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Y dentro de esa participación como diputada, integrante de comisiones de vigilancia, de Hacienda, integrante de las comisiones de energía, de la protección al ahorro bancario, por ejemplo, una trayectoria legislativa nutrida de comisiones. En el tema de la trayectoria política, pues bueno, yo creo que en el video se debe de estar viendo, que me tardaría todo el video en estarlo leyendo. Una trayectoria académica, autora de libros, de artículos, de economía, de análisis político. Y le falta a este documento, a este perfil de curricular, le falta todavía más de muchos otros procesos. Ahí es cuando yo me doy cuenta que estuvo malinterpretado el concepto de lo que es la elección popular de ministros, magistrados y jueces. No se trata de ver quién es más famoso, a mi óptica, y considero que lo estuvo tratando de aclarar Ignacio Mier en el tema de la elegibilidad. Vamos a poner una serie de requisitos y vamos a tener una comisión que determine dentro de los candidatos quién pudiera generar esa elección popular. Claro que tampoco no es ciencia esa situación. Vamos a ver, ¿dónde dice eso? ¿Dónde habla de eso? Ah, bueno,
pues lo dice el 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nosotros sabemos perfectamente que en el tema del 49 constitucional está la división de poderes, en el tema del 50, por ejemplo, el legislativo, del 80 el tema del ejecutivo y del 94 el judicial, ¿no? Lo sabemos porque nos dedicamos a eso, todo el tiempo lo estamos hablando en las clases. Nos dice el 94 en dónde se deposita el poder judicial, quiénes son las instituciones: Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral, plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, etcétera. Pero lo que a nosotros nos interesa es el 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento, un requisito que digo no será tan difícil. Tener cuando menos 35 años cumplidos. Se me hace discriminatorio, pero bueno, ya, total. Si tienes 34 o 33, no puedes ser todavía ministro de la Suprema Corte. Poseer el día de la designación una antigüedad de 10 años como licenciado en Derecho. O sea, para ser ministro necesitas ser un licenciado en Derecho. Pues sí, claro, ¿no? Debiera de ser. Entonces, vamos a ver el cuarto requisito: gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que merite pena corporal. Bueno, pues buena reputación. Nunca hemos visto el reputómetro para poder ver quién tiene buena reputación o mal. Si cuando son épocas de elecciones, ¿qué político está limpio? ¿A quién no le sacan sus trapitos al sol? No sé por qué en la ley siempre crean estas utopías, estas cosas tan bonitas que se escuchan, y al momento de transformarlo a la realidad se pierde todo, ¿no? Se diluye. Luego dice que haber residido en el país durante los 2 años anteriores. Y eso sí te dice, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ¿no? Claro, un año antes, ¿no? O sea, ya después, pues sí, 2 años, 3 años, pues sí, probablemente. O sea, si somos objetivos, realmente los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es que sea tan complejo, no es que sean tantos. El problema aquí amerita, el problema se genera en estos requisitos: ¿cómo se hace la designación o la propuesta de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia? Tocante a ese tema de cómo se hace, cómo se proponen a estos ministros de la Suprema Corte de Justicia, tocante a ese tema, hay una página que es la de la del Consejo de la Judicatura. Hay una parte de la página del Consejo de la Judicatura que se llama Reforma al Poder Judicial de la Federación. Es del Consejo de la Judicatura Federal del gobierno .gov.mx, reforma PJF, así es como viene el link. Y en esta página hay una parte en donde dice documentos. Llamó mi atención cuando la estuve leyendo, cuando la estuve revisando. Nos habla acerca de cómo se ha estado llevando este tema, la visión que tiene el propio Poder Judicial de este tema. Y aquí en esta parte de documentos e información de interés, me resulta muy chistoso. Documentos e información de interés. Y hay uno que dice pronunciamiento de juzgadoras y juzgadores federales en los Estados Unidos mexicanos. Entonces, al momento de poderlo leer, empieza diciéndonos: en este día especial en el que se celebra y se reconoce la labor incansable y el compromiso con la justicia de todos aquellos que ejercen la noble profesión de la abogacía, agradecemos a todas y cada una de las organizaciones y personas abogadas presentes en esta celebración. Esto lo van diciendo porque este documento es emitido el día 12 de julio del 2024. 12 de julio del 2024, tocante o referente al Día del Abogado, ¿no? Por eso es que empiezan ahí diciendo esa situación. Nos dice: este es un momento crucial en la historia judicial de nuestro país. Concuerdo perfectamente. Es un momento crucial en la historia judicial de nuestro país. Eso también yo lo considero así. Hoy, unidos jueces, magistrados y personal del Poder Judicial de la Federación, levantamos la voz en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo y defendemos
la carrera judicial y la división de poderes, que son dos pilares fundamentales para el sistema de justicia equitativo, eficaz y libre. Nada más falso que equitativo, eficaz, porque no son eficaces, y tampoco es algo de forma libre. No existe tampoco un tema de lo de la carrera judicial, y el tema de que levanten la voz es porque sí considero que no les favorece estas reformas, pero no porque necesariamente tenga que ser algo malo. Si nosotros regresamos al tema de la constitución política, nosotros podemos advertir en el 96 que dice: para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna. O sea, yo no entiendo por qué dicen, ¿cuál es el problema en ese sentido? Si desde siempre el presidente de la República ha lanzado la terna, pero dicen, bueno, pero es a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará ministros que deban de cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado. ¿Y quiénes son los miembros del Senado? Ahí viene otro problema. Dentro del improrrogable plazo de 30 días. Pero fíjense qué curioso está este punto, por lo cual yo sigo insistiendo que nunca ha existido una división de poderes. Un 49 constitucional siempre ha sido vulnerado. Ahora que es vulnerado de otra forma, o que tal vez se pretende que se vulnere o no se vulnere, ahora toda la gente se echa las manos a la cara y dicen, oye, la reforma judicial dice, si el Senado no resolviere dentro del plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. Ahí está. Pues entonces, el 49 constitucional habla acerca de lo que es la división de poderes. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Recordamos mucho los que estudiamos el tema del Conde de la Brede, de Montesquieu, de la división de poder, el del espíritu de la ley, etcétera, que dice no puede estar en manos de una sola persona el poder, porque entonces va a existir autoritarismo, obviamente va a haber un abuso de funciones, un abuso en ese poder, hay que dividirlo. Pero desde siempre ha sido una burla eso. ¿Por qué? ¿Cómo está integrado el poder legislativo? Por bancadas de partidos políticos. ¿Y quién impulsa al ejecutivo? ¿O cuántas veces nosotros conocemos que haya ganado una elección un candidato independiente que no tuvo recursos, que no pertenece a ningún partido político, que nadie lo conoce, simple y sencillamente porque es un extraordinario ser humano o un gran administrador o una... ¿Cómo es que se ganan las presidencias municipales, las gobernaturas de los estados y obviamente la presidencia federal? A través de un partido político. Y en el tema judicial, pues ya vimos quién es el que decide quiénes son los ministros o quién es el que lanza la propuesta para los ministros. Entonces, ¿por qué ahorita estamos haciendo tanto revuelo al tema de una reforma judicial? ¿Y por qué el Consejo de la Judicatura ahorita se está echando las manos a la cabeza, diciendo, oye, es que la división de poderes está en riesgo? Estamos a punto de meternos en un problema fuerte, porque entonces Andrés Manuel o el Ejecutivo Federal va entonces a poder meter las manos al Poder Judicial, y entonces ya no va a haber división de poderes. Bueno, y entonces el tema político no está inserto en la cuestión legislativa, entonces el Poder Judicial es apartidista. Por Dios santo. Lo que pasa es que ahora ya no les conviene y no les favorece. Pero también considero que dentro de esa reforma el punto de la elección popular ha sido malinterpretado. No creo que esté mal la idea, claro que ese es mi punto muy particular de vista. No creo que esté mal la idea de crear un mecanismo diverso al hecho de que el presidente pueda
proponer una terna para ministros de la Suprema Corte de Justicia que luego plagien las tesis, que luego pues resulte ser que no eran tan honorables como resultó o como se creyó que eran honorables, ¿no? Y ahí nadie dice nada, ¿no? No pasa nada, no hay ningún problema, o sea, no creo que tanto exista ese problema. Aquí en la escuela nosotros hacemos un ejercicio que le llamamos cleroterión jurídico. Es un juego tipo Chabelo, en donde metes una pelotita, va cayendo. Para los que estén viendo este video que sean alumnos de la escuela, seguramente les tocó, les va a tocar hacer ese ejercicio con nosotros. Echas la pelotita, cae en un cierto lugar y es un tema de azar. ¿Por qué? Porque echas la pelotita y va cayendo. Le decidimos poner cleroterión jurídico porque existió un monolito en la Grecia democrática, en la antigua Grecia democrática, que así se llamaba, Cleroterión, que era un monolito, era una googlenlo, que era un pedazo de piedra en donde al azar se elegían a los representantes populares. ¿Saben? Considero que eso sí sería una verdadera reforma y nos permitiría una elección popular correcta. Lo he estado pensando. Claro, podrían decir, ¿qué loco se va a ir a inscribir o a registrar para ejercer un cargo político de elección popular? ¿Qué loco podría hacer esa parte? Y de como resultado que puedas elegir mal. Bueno, y mi pregunta es, teniendo el tema de ¿cuál es el problema? Si actualmente nosotros tenemos situaciones en donde legisladores que nada más porque salieron en películas de ficheras o porque son grandes artistas, o como en el caso de Sergio Mayer, que es dice su perfil, es actor, modelo, empresario, etcétera, y se reconoce, ¿no? Qué gran ser humano en ese sentido, o qué gran empresario, o qué gran sujeto en el aspecto del crecimiento que tiene. Pero eso no necesariamente tiene que ser o no ser un factor determinante para que tú puedas desarrollar un cargo popular. Cuauhtémoc Blanco como gobernador, no sé, estamos al rato, Belinda va a ser la primera presidente, bueno, ya no pudo ser la primera, ¿verdad? Pero entonces será la segunda, ¿no? O cosas de ese estilo. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo hemos permitido todo el tiempo? No es algo nuevo. Ahorita, con una guerra política, se han estado echando los unos a los otros entre ejecutivo y judicial, pero a ninguno de los dos les asiste la razón en el sentido que lo refieren. Que hay que hacer una reforma al Poder Judicial, lo aplaudo, y claro que concretamente es algo muy necesario. Pero ¿qué creen? No hay que perder de vista una cosa, ¿eh? Cuando tenemos audiencia, siempre le refiero a los jueces que hay algo que yo considero o le denomino inercia procesal. El policía en la calle te detiene y te dice, oye, invítame un refresco. ¿Cuántos videos no los vemos todo el tiempo, diario, todo, de los actos de corrupción de la policía municipal, de la policía estatal, de los órganos de seguridad pública a nivel federal? No digo que todos, pero sí que sabemos que existe, y ahí está, y es latente y patente. Y entonces la policía te detiene y como no quisiste dar dinero te lleva al MP. Y el Ministerio Público es una fosa de corrupción, no digo que todos, por lo general, en la mayor ocasión de los que llevamos asuntos, sabemos que llegas al Ministerio Público y todo es dinero, y entonces te vinculan a proceso. Y llegas con el juez, y el juez ya nada más es el resultado de toda esta inercia procesal que empezó con un policía, que continuó con un ministerio público, y que entonces el juez tiene que tomar partido en ello. Recuerdo mucho una noticia, una historia que hubo hace unos meses, precisamente en el Estado de México, que se hizo muy viral, que se hizo muy famosa, en donde un juez deja libre a un enjuiciado, a una persona que le imputaron un delito de violación, que era el tío de una niña pequeña, de una niñita. Y entonces dicen los medios, todos se echan las manos a la cara y dicen los medios, ¿cómo es posible que ese juez corrupto dejara ir a este abusador, a este violador, a este criminal, a este delincuente? Pues es un corrupto.
Es ineficiente. Oye, a ver, vamos a entender una cosa. El juez juzga con lo que lleva agente del Ministerio Público. Con los datos de prueba, bueno, ya no juzga con datos de prueba, juzga con medios de prueba. ¿Por qué datos de prueba? El artículo 261 advierte la diferenciación entre dato de prueba, medio de prueba y prueba. Y sabemos que en etapa de juicio tenemos medios de prueba, ya no datos de prueba como en una primera etapa, que es otro tema. Vamos con el tema de medios de prueba. Entonces, el juez juzga con los medios de prueba. Si hubo un problema al resolver, porque todos los que yo escuché que estaban en las redes sociales y los clips, nada más hablaban de eso. Pero yo no escuché a nadie que dijera, yo ya revisé la sentencia. Yo sí tuve la oportunidad de revisar la sentencia. Y realmente, después del análisis que se hace, se advierte que el juez únicamente en su función jurisdiccional emite una resolución de una deficiencia probatoria que genera el órgano de procuración de justicia, que es el Ministerio Público, la Fiscalía. Si después de que tú le allegaras medios de prueba vastos, idóneos, suficientes, pertinentes para una sentencia condenatoria y el juez no lo hace, claro que sí, juez corrupto, juez ineficiente, juez fatal, juez todo. Pero si el problema es que el juez no puede condenar por una insuficiencia probatoria, por una falta de capacidad de la fiscalía, que no supo desarrollar una teoría del caso, ofertar medios de prueba, incorporar esos mecanismos probatorios, y quieres culpar al juez, al Poder Judicial. Está muy bien la reforma al Poder Judicial, pero señor presidente, no se le olvide que mucho más antes de llegar al Poder Judicial, lo primero por lo que pasamos es por la fiscalía, y está fatal, está podrida. No he visto hasta ahorita la reforma a la fiscalía. Antes de llegar a la fiscalía, quien te lleva a la fiscalía es un policía. Y yo no he visto ese programa de reforma, de profesionalización a la policía municipal, a la policía estatal, a la Guardia Nacional. No se solucionó con el tema de hacer ahora Guardia Nacional, no se solucionó el problema. Los ciudadanos comunes y corrientes como yo, que caminamos por las calles normales de este municipio en el que me encuentro ahorita, que es Valle de Chalco, o en la Ciudad de México en una alcaldía, o en Toluca, o en un estado, o sea, el primer contacto que tenemos nosotros es con una policía municipal, que con mucho respeto les hace falta estudio, preparación. No digo que a todos, porque me consta, porque nosotros hemos capacitado y hemos dado clases a muchos compañeros policías municipales que se han querido superar, que han querido mejorar, que han querido participar en el crecimiento de su municipio y se sacrifican con su franquicia para venir a estudiar. No digo que todos, pero la gran mayoría carece de una licenciatura, carece de una profesionalización, no saben cómo llenar un informe policial homologado. Les da miedo hacer una apuesta. Se dejan influenciar por lo que refiere todas las personas, menos ni la víctima ni el ofendido. Entonces, sí está muy bien la reforma al Poder Judicial, pero yo creo que esa hubiese sido la última. Yo creo que en un primer momento debimos de atender el problema de seguridad. Debimos de haber atendido el problema de la procuración de justicia. Y la administración de justicia la debimos de haber dejado, si no al final, pues a la par de esto. Pero ¿de qué sirve que cambiemos a jueces o a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si el problema nace en la calle, cuando te detienen? Para que tú llegues, para que tú logres llegar a la Suprema Corte de Justicia, o para que tú logres ampararte, para que tenga conocimiento el Poder Judicial Federal, tú ya tuviste que sufrir un suplicio, un martirio. Tú ya tuviste que ser estafado, se tuvieron que haber burlado de ti, te tuvieron que haber hecho y deshecho a un nivel local, porque los procesos no inician en la Suprema Corte de Justicia. Claro que hay procesos que inician a nivel federal con la intervención de la Fiscalía General de la República, claro, pero les puedo asegurar que la mayoría inician en un ministerio público de un municipio. ¿Por qué no poner manos a la obra, empezar a trabajar en ese sentido
Y en lugar de hablar de austeridad, decir, voy a contratar más agentes del Ministerio Público, no se dan abasto. ¿Por qué? El índice delictivo está increíblemente elevado. Los compañeros están sin dormir, están sin comer, los lesionan, los transgreden en sus derechos laborales, a pesar de que son abogados y trabajan en la Procuración de Justicia. Y no se diga los del Poder Judicial, que es una locura. Yo estuve 14 años en el Poder Judicial, del Foro Común, no del Foro Federal, pero éramos los más violados en nuestros derechos. ¡Qué tontería! Ahora sí que en casa de herrero, el zaguán el de palo, ¿no? Entonces, así, en esos mismos términos. Señor presidente, ¿por qué no hemos puesto atención en ese tipo de temas? El tema de la reforma al Poder Judicial se escucha muy bonito, se escucha obviamente muy atractivo. El hecho de hablar de las cúpulas de poder, como sí concuerdo en el tema de un ministro, cuánto dinero ganan, por qué los magistrados tienen chofer, por qué ganan esas cantidades. Claro que sí, eso sí es cierto completamente, pero eso no va a erradicar un problema que adolece a la ciudadanía, porque la ciudadanía, el primer problema que reclama es la falta de una buena investigación, y eso no lo hace el Poder Judicial, lo hace la Fiscalía. Lo que reclama es una falta de seguridad pública, y eso no lo hace el Poder Judicial, lo hacen las corporaciones policíacas. Entonces, claro que es importante el tema de la reforma al Poder Judicial. Nos dice el tercer punto de esto, que es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, órganos administrativos y disciplinarios independientes. Me parece completamente acertado y correcto. Algo que es una tontería, y me refiero al Poder Judicial del Foro Común, es que el presidente del Consejo de la Judicatura también es presidente del Tribunal Superior de Justicia. ¡Qué tontería! Y entonces yo controlo al órgano de control de conducta, al órgano de investigación interna. Yo lo controlo. Y entonces, si yo quiero abusar, como ocurre muy a menudo, estoy comprometido a hacer un podcast de todas las resoluciones en donde la Suprema Corte ha sancionado al Consejo de la Judicatura de los estados por violadores de derechos humanos. Voy a hacer ese análisis para que nos demos cuenta que los primeros violadores de derechos humanos es el Consejo de la Judicatura. Bueno, no vayamos tan lejos. A nivel federal, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, de las reformas del 2008. El tema de García Rodríguez contra el Estado mexicano, de la sentencia de 23 de enero del 2023, en donde sancionan al Estado mexicano. En el caso de Zompastle Tecpile contra el Estado mexicano, donde vuelven a sancionar al Estado mexicano. O sea, todo esto no lo podemos atender de forma secularizada. No podemos dividir el tema de, es que esto es Poder Judicial, esto es Fiscalía y esto es Seguridad Pública. Yo creo que todo va a la licuadora, todo va junto. Podrías limpiar mucho al Poder Judicial, pero si no atiendes el tema de la Fiscalía, no se va a resolver. Podrías meter mano a la Fiscalía, pero si no te empeñas en capacitar y en mejorar a los cuerpos de seguridad pública, vamos a seguir con los mismos problemas. El agente del Ministerio Público, el fiscal, la Fiscalía, resiente una deficiencia de una ilegalidad de la detención, porque el agente del Ministerio Público no detiene. El que detuvo fue un policía, en la mayoría de los casos. La flagrancia a la cual hace alusión el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto, y obviamente su armonizado con la ley de enjuiciamiento penal, el 146, esa flagrancia de esto que hablan, esa detención de esa que hablan, eso que nosotros desarrollamos en la audiencia inicial, ese debate del control de la legalidad de la detención y bla bla bla, eso nace de una detención que hace un policía municipal que detuvo ilegalmente y se lo da a la gente del Ministerio Público deshecho. ¿Y qué tiene que hacer la gente del Ministerio Público? Enmendar, arreglar, desafortunadamente, ilegalmente, acomodar las cosas para que tengan pies y forma y puedan llevarse al juzgado, porque si no se judicializa en esos términos, ¿qué es lo que dicen?
pues obviamente no nos van a calificar de legal la detención. Y si no nos califican de legal la detención, ¿de qué sirvió que yo estuviera trabajando 48 horas como negro? ¿Y de qué sirvió que el policía hubiera hecho la detención? Bueno, entonces el problema no nace en el Poder Judicial. No digo que no sean responsables ni nada, no, claro que sí. Y es parte del sistema, todos somos parte de este sistema defectuoso y corrupto. Simple y sencillamente no hay que polarizar. Hay que permitir que se lleven a cabo las reformas, hay que permitir que se lleve a cabo las propuestas, hay que permitir que se busque mejorar. Considero que mientras sea algo dinámico, mientras sea una propuesta para el cambio, pues hay que permitir que se lleve a cabo, hay que favorecerlo, hay que apoyar esa parte. Si no funciona, nadie dice que no pueda volverse a reformar. Desde mi perspectiva, en este caso no aplica aquel dicho popular de más vale malo conocido que bueno por conocer. No, porque ese sedentarismo, esa apatía por parte de las instituciones se traduce en un miedo de que cambien las condiciones con las cuales ellos habían llegado ya a esa esfera de confort. No me quedo contento con la reforma al Poder Judicial así como está planteada hasta este momento. Sí creo que es muy importante una reforma al Poder Judicial y me deja tranquilo, o quiero sentirme tranquilo, pensando en el hecho de que había comentado hace un instante, la bancada de Morena empieza a decir, oye, estamos tratando de armonizar el tema de la reforma. ¿Por qué? Porque fue un boceto y lo tenemos que armonizar, arreglar y va a funcionar. Yo creo que siempre que sea tendiente a la mejora, debemos de mantenernos cautelosos, expectantes, tenemos que ponernos a estudiar, si quieres hablar de una cuestión, de un tema judicial, necesariamente tendrás que estudiar algo relacionado con la cuestión jurídica. La cuestión de la política que hacen, una política sucia también que han estado haciendo en torno a la reforma del Poder Judicial o al Poder Judicial, considero que eso está apartado completamente. Si nosotros quisiéramos realmente entender esto, tendríamos que ver la perspectiva de cómo están sufriendo el personal adentro de un juzgado, adentro de una fiscalía, que son condiciones infrahumanas. Claro que ahí les gusta estar y pues ahí estás, porque también tú estás en tu esfera de confort. A mí así me pasó. Yo estaba ahí porque pues ya tenía yo mi chamba, ¿no? Yo decía, pues ¿para qué me salgo? Aquí me pagan, ¿no? Este es un tema personal. Yo creo que los cargos de elección popular no deben de interpretarse como un mecanismo para volverte millonario. Retomando el ejemplo de Sergio Mayer, yo considero que él es un hombre exitoso por sus empresas, por sus negocios, por su visión, por lo que sea. No creo que debe de tergiversarse la idea de decir, oye, yo me quiero ir de diputado para sacar dinero. Tú quieres sacar dinero, vuélvete empresario. Porque si nosotros revisamos la lista de los hombres más ricos del mundo, vamos a poder ver que pues, ahí está, no sé, Carlos Slim, ahí está Mark Zuckerberg, ahí está Elon Musk, ahí está Jeff Bezos, ahí está Bill Gates, ahí estuvo Steve Jobs, etc. Puro empresario. Nunca he visto al más rico del mundo como un ministro de la Suprema Corte de Justicia, un juez de distrito, un fiscal general, nunca... Porque no debe de entenderse de esa manera. Sí creo que los sueldos están excedidos. Sí creo que tú buscas esos encargos no por el privilegio, no por el honor, no por lo grandioso que ha de ser pertenecer a eso, no, sino por el hecho de decir, porque de ahí voy a sacar dinero. Eso está mal y considero que eso sí es algo que se debe de arreglar. Para concluir, me quedo con la analogía, con la idea de lo que pasa al momento en el que se genera el tema de la selección mexicana. Yo no sé de fútbol, no me interesa ni me gusta el tema del deporte en ese sentido. El deporte sí, pero no el fútbol comercial. Pero he escuchado a los comentaristas, he escuchado a los supuestos conocedores del tema y he escuchado al Vox Populi que siempre refieren y dicen, tanto talento desperdiciado en las calles y puro pendejo hay en la selección. Por eso es que nunca ganamos nada en la selección. ¿De dónde nace eso? En efecto, tanto talento que hay desperdiciado en las calles, pero no nace porque son círculos de corrupción, que es a lo que se refiere el presidente de la República. ¿De dónde nace esto? Bueno, pues por compadrazgos, por nepotismos, que desde mi perspectiva, eso se debiera de acabar.
Nunca vas a tener tú un equipo de ensueño que gane un mundial si tú la idea de formar parte de la selección mexicana es hacer dinero. Si a mí me dijeran, oye, si yo fuera futbolista y me dijeran, ¿quieres ser de la selección mexicana, pero no te voy a pagar ni medio centavo? Yo les diría, por supuesto. Es más, yo te pago a ti porque es un honor ir a representar a mi bandera, a mi país. No es un negocio. ¿Tú quieres un negocio? Vuélvete empresario y ahí haces un negocio y sacas mucho dinero. ¿Quieres ser juez, ministro, diputado, un cargo de elección popular? En ese sentido, por algo se llaman servicios públicos, servidor público. Y por otro lado, tenemos al empresario, ¿no? Tú quieres sacar dinero, pues agárrate tu emprendimiento y nadie te va a estar atando las manos, ¿no? Ahora, si tú estás como servidor público y agarras dinero, vas a tener un serio problema, porque no hay una concordancia. Un juez dice, yo quiero ser juez, pero no por hacer algo bien, no por sacar adelante al país, no por el privilegio de poder formar parte fundamental en la administración de justicia, sino por lo que han de pagar. Yo pienso que no todos, pero la gran mayoría han de creer esa situación. No está mal, es un trabajo y todos los trabajos nos deben de permitir de forma sana sacar adelante nuestras necesidades. Claro que sí, pero entonces no te confundas. No es que tú te vayas a hacer millonario ahí, ni es para que tú... No, es por el honor, el gusto, por tener esa vocación de servicio. El ejemplo que teníamos de Carmen Salinas con el tema que estábamos ahorita tratando de ejemplificar. De Carmen Salinas, mira, no tienes vocación para ser diputada, ¿no? No has hecho ese trabajo legislativo. Hay una Dolores Padierna, hay un proceso que al momento de compararse, pues vemos a leguas que el proceso legislativo y la carrera legislativa pues contrastan una a la otra. Entonces, yo pienso que la reforma judicial, en el tema de la reforma judicial, las propuestas que hay no necesariamente son malas, no necesariamente están diseñadas para hacer una cacería de brujas, pero sí creo que les hace falta mucha mejora, mucho análisis, una mejor manufactura, y estamos a tiempo. No ha pasado nada, estamos a tiempo. ¿Y qué crees? Aunque existan las reformas y se lleve a cabo, nada dice que no se podría volver a reformar y arreglarlo, ¿no? Vamos a tratar de pensar siempre en positivo y hacia adelante. Y el pensamiento que pudiéramos nosotros creer que es sedentario de hay que dejar las cosas así como están porque más vale malo conocido que bueno por conocer, yo creo que eso daña lo que es el tejido social. Vamos a dejarlo ahí. Llevamos 53 minutos, que es bastante tiempo. En el siguiente vamos a poder advertir cómo se han estado generando estas propuestas de esta reforma al Poder Judicial, pero sobre todo cómo se ha reformado la reforma que se lanzó, o no reformado, pero cómo se ha precisado que va a ser esta reforma, que eso es algo muy importante y que no ha quedado establecido, todavía falta por establecerse y vamos a ver en qué resulta. Compañeros, me dio gusto haber estado con ustedes, estar platicando con ustedes, nos vemos próximamente y pues seguimos en contacto. Que tengan excelente fin de semana, hasta luego, bye.